Muy buenos días, bienvenidos a David, Pulso Cripto, el espacio de primera página televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. El mercado no logra estabilizarse. Después del rebote que vimos ayer tras liquidaciones masivas del fin de semana, hoy Bitcoin vuelve a retroceder y marca su nivel más bajo en 15 meses. La presión hoy no solo es técnica, hay factores macroeconómicos, tensiones geopolíticas y un debate político en Washington que mantiene en pausa una ley clave para la industria. Además, el presidente Donald Trump niega a conocer una inversión de 500 millones de dólares vinculado a su entorno en una plataforma cripto. Y el Departamento del Tesoro pone ahora en mira la infraestructura digital que estaría ayudando a Irán a eludir sanciones. Comenzamos con nuestro termómetro. Ayer hablábamos del rebote técnico, hoy el mercado vuelve a girar. Bitcoin cae a la zona de los $76,000 después de haber tocado mínimos que no se veían desde noviembre del 2024. No es solo una corrección más. El retroceso borra prácticamente todo el impulso acumulado tras el cambio político en Estados Unidos. Bitcoin cotiza en los 76,000,099 dólares. En la jornada llegó a caer hasta los $73,000, su nivel más bajo en 15 meses. En 2 semanas acumula una caída cercana al 22%. La velocidad del movimiento es lo que preocupa. En las últimas 24 horas fueron liquidadas posiciones largas apalancadas por casi 740 millones de dólares, según datos de CoinGlass. No se trata solo de ventas voluntarias, son cierres forzados por falta de margen. Cuando el precio cae y el operador no puede cubrir la garantía, la plataforma liquida automáticamente la posición. Ese efecto dominó amplifica cualquier corrección. Pero el factor técnico no explica todo. El mercado también está ajustando expectativas sobre la política monetaria, esta vez no por rumores, sino por cambios concretos en el entorno de la Reserva Federal. Kevin Warsh, nominado para dirigir el Banco Central, no es una figura nueva. Fue gobernador de la Reserva Federal entre el 2006 y 2011, durante la crisis financiera global. En ese momento apoyó medidas extraordinarias, pero en años recientes ha sido crítico de los estímulos prolongados y del tamaño del balance de la Fed. En intervenciones públicas ha señalado que mantener liquidez excesiva por demasiado tiempo puede distorsionar precios de activos y eliminar burbujas financieras. También ha defendido una reducción más rápida del balance del Banco Central. El mercado interpreta que, bajo su liderazgo, podría haber menos tolerancia hacia políticas expansivas si la infiltración repunta. Eso cambia el cálculo. Durante buena parte del 2024, el rally de Bitcoin estuvo acompañado por expectativas de recortes de tasas y mayor liquidez. Si ese escenario se diluye, los activos más volátiles pierden parte de su respaldo macro. Además, el repunte del oro en las últimas sesiones muestra un desplazamiento de capital hacia activos considerados más defensivos en medio del aumento en tensiones entre Estados Unidos e Irán. El movimiento no es aislado de las criptomonedas. Ethereum cae a $2,254,63 y acumula una pérdida semanal del 26%. BNB se ubica en $750,81. XRP cotiza en $1,59 y Solana pierde casi el 25% en 7 días. En contraste, Tether y USDC se mantienen cerca de $1, absorbiendo liquidez dentro del propio ecosistema. Otro dato relevante es que el volumen de negociación en Bitcoin supera los 73,600 millones de dólares en 24 horas. Eso indica que no hay falta de mercado, sino redistribución de posiciones. La pregunta ahora no es si el mercado puede rebotar técnicamente. La pregunta es si existe un catalizador real que cambie el ánimo. Por ahora, el ajuste continúa. Y la regulación que debía dar orden al mercado cripto en Estados Unidos
vuelve a quedar en pausa. La ley Clarity no avanza y el punto que bloquea el consenso no es menor. Si las monedas estables pueden pagar rendimientos o no. El debate sobre la ley Clarity expone algo más profundo que una diferencia técnica. Hoy el mercado global de monedas estables supera los 160.000 millones de dólares. La mayoría de esas reservas está invertida en bonos del tesoro de corto plazo y activos líquidos en dólares. Eso significa que los emisores de monedas estables se han convertido en la práctica en compradores relevantes de deuda pública estadounidense. La discusión es simple en apariencia. Si esas reservas generan rendimiento, ¿puede el usuario recibir parte de ese interés? Para la industria cripto, la respuesta es sí. Argumentan que impedirlo coloca a las monedas estables en desventaja frente a otros instrumentos financieros digitales y limita la competencia. Para el sector bancario tradicional, el riesgo es estructural. Si una moneda estable regulada empieza a ofrecer intereses comprables a una cuenta de ahorro, millones de dólares podrían migrar desde bancos comerciales hacia billeteras digitales. Eso afectaría la base de depósitos que financian créditos hipotecarios, préstamos a empresas y consumo. No es un detalle técnico, es una disputa por el control de la intermediación financiera. En reuniones recientes en Washington, representantes de la industria cripto plantearon esquemas híbridos, permitir rendimientos bajo supervisión estricta y límites de capital. El sector bancario evitó comprometerse con propuestas concretas. Además, legisladores demócratas planean reuniones internas para definir posición común. El margen político es estrecho. Se requieren acuerdos bipartidistas para avanzar. El estancamiento retrasa algo más importante, protección al consumidor incluidas en paquete legislativo. Sin ley integral, los emisores operan bajo marcos fragmentados estatales y federales. Recordemos que Europa ya tiene un régimen claro bajo su normativa de mercados de criptoactivos y Asia avanza con un modelo propio. El riesgo para Estados Unidos no es solo regulatorio, es competitivo. Y el presidente Donald Trump negó conocer una inversión de 500 millones de dólares vinculada a una plataforma cripto asociada a su entorno familiar. El caso abre preguntas sobre influencia extranjera y conflicto de interés en plena discusión regulatoria. Según documentos citados por Wall Street Journal, Sheikh Tamim bin Zayed Al Nahyan habría adquirido el 49% de World Liberty Financial por 500 millones de dólares. El acuerdo se habría cerrado 4 días antes de la toma de posición presidencial. Una primera transferencia de 250 millones de dólares ya habría sido ejecutada. Parte de esos fondos habrían ido a entidades vinculadas a la familia Trump y a fundadores del proyecto. Trump respondió que no tiene conocimiento directo y que sus hijos manejan esas operaciones. El asunto no es menor. Sheikh Tahanon no es inversionista cualquiera, es una figura clave en el entramado financiero y tecnológico de los Emiratos Árabes Unidos, con influencia en fondos soberanos y conglomerados estratégicos. Cuando capital extranjero adquiere una participación cercana al 50% en una empresa vinculada al entorno presidencial, el tema trasciende al ámbito empresarial. La senadora Elizabeth Warren solicitó revisar cualquier proceso regulatorio asociado a la plataforma. El regulador bancario respondió que seguirá el procedimiento estándar. Más allá de la disputa política, el caso revela algo importante. El capital soberano del Golfo está aumentando su exposición a infraestructura tecnológica estadounidense, incluyendo activos digitales. En un contexto donde Washington debate regulación cripto, cualquier vínculo financiero adquiere peso político adicional. La historia no termina en la inversión, puede tener implicaciones en audiencias legislativas futuras. Y Estados Unidos cambia su estrategia frente a la evasión de sanciones.
ya no apunta solo a billeteras individuales, ahora investiga exchanges y servicios que podrían estar facilitando operaciones financieras a escala estatal. El Departamento del Tesoro está investigando si plataformas de criptomonedas han permitido que actores iraníes eludan sanciones internacionales. El cambio de enfoque es estratégico. Sancionar una dirección digital tiene impacto limitado. Una billetera puede abandonarse y reemplazarse en minutos. En cambio, interrumpir infraestructura, ya sean exchanges, corredores de liquidez, proveedores de servicios, es más complejo y más efectivo. Firmas de análisis estiman que un exchange vinculado a redes iraníes habría procesado aproximadamente 1.000 millones de dólares asociados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Además, el volumen total de transacciones cripto relacionadas con Irán podría situarse entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en el último año. La diferencia clave está en la escala. No se trata de individuos aislados usando criptomonedas para proteger ahorros en una economía sancionada. Se trata de la posible utilización de infraestructura organizada para sostener flujos financieros constantes. El Tesoro ya sancionó recientemente exchanges registrados en Reino Unido vinculados a estas operaciones. Este movimiento envía un mensaje claro al mercado global. No basta cumplir formalmente. Las autoridades examinarán patrones de volumen, concentración de contrapartes y uso recurrente de liquidez. Para las plataformas internacionales, esto implica mayor presión en controles de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones y cooperación con autoridades. La aplicación de sanciones entra en una fase más sofisticada y eso puede redefinir cómo operan los exchanges en jurisdicciones sensibles. Y ayer hablábamos de la caída de Ethereum y el impacto que eso tuvo en Bitmain. Hoy responde su presidente Tom Lee y su defensa no es menor. Dice que perder 6.000 millones de dólares en papel es parte del diseño. Tom Lee, presidente de Bitmain Immersion, salió públicamente a defender la estrategia de tesorería de la compañía después de que sus tenencias en Ether acumularan más de 6.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas. No realizadas significa que no se han vendido. Son pérdidas contables derivadas de la caída del precio. Bitmain posee aproximadamente 4,24 millones de ETH. En octubre, esas tenencias estaban valoradas cercana a 14.000 millones de dólares. Hoy rondan los 9.600 millones. La diferencia es el golpe. Pero Lee sostiene que no es un error de ejecución. Según él, la compañía está estructurada para seguir el precio de Ethereum y en un ciclo completo de mercado superarlo. Comparó la estrategia con un producto estilo índice, no con un vehículo táctico que entra y sale del mercado. Es decir, no están haciendo trading, están acumulando. La empresa incluso añadió más de 40.000 ETH justo antes de la última fase bajista, aumentando aún más su exposición. Aquí hay dos puntos claves. Primero, el tamaño de la posición hace que cualquier movimiento en el precio tenga un impacto desproporcionado en los resultados reportados. No es lo mismo tener posición estratégica que concentrar el balance en un solo activo altamente volátil. Y segundo, el ingreso por staking. Bitmain estima ingresos anuales cercanos a los 164 millones de dólares por validar la red y recibir recompensas. Pero frente a las pérdidas en papel de 6.000 millones, ese ingreso es limitado como compensación. Lee también advirtió que el mercado cripto atraviesa una fase de desapalancamiento que podría extender hasta principios del 2026. Es decir, reconoce presión de corto plazo, pero mantiene su tesis de largo plazo. La pregunta de fondo está: ¿es una estrategia de convicción o una apuesta concentrada en un solo activo? Porque cuando el mercado sube, la narrativa es visión estratégica. Cuando baja, la volatilidad se convierte en riesgo de balance.
Bitmain insiste, Ethereum es el futuro de las finanzas. El mercado decidirá si la paciencia alcanza. Y ahora, una noticia que vuelve a poner el foco en el uso ilegal de criptomonedas. El fundador de uno de los mayores mercados de drogas en la Darknet fue condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos. Rui Xiang Lin, ciudadano taiwanés de 24 años, fue sentenciado a 30 años de cárcel por operar Incognito Market, una plataforma en la Darknet que vendió más de 105 millones de dólares en narcóticos a nivel global. La sentencia fue anunciada por la Fiscalía del Distrito de Sur de Nueva York. Entre el 2020 y marzo del 2024, Incognito Market facilitó una venta de más de 1 tonelada de drogas, incluyendo cocaína, metanfetaminas, heroína y medicamentos adulterados con fentanilo. La plataforma operaba en la red Tor y aceptaba pagos en criptomonedas. Tenía más de 400,000 compradores registrados, 1.800 vendedores activos y procesó más de 640,000 transacciones. El modelo era casi idéntico a un comercio electrónico tradicional: interfaz gráfica, sistema de reputación y hasta un banco interno donde los usuarios depositaban criptomonedas. De cada venta, el mercado cobraba una comisión del 5%. Lin obtuvo más de 6 millones de dólares en ganancias personales. El caso tiene un elemento particularmente grave. Al menos una muerte en Arkansas fue vinculada a pastillas oxicodona compradas en la plataforma que en realidad contenían fentanilo. En marzo del 2024, antes de cerrar el sitio, Lin robó al menos 1 millón de dólares depositados por usuarios y luego intentó extorsionarlos amenazando con publicar historiales y direcciones cripto. Paradójicamente, mientras operaba el mercado ilegal, Lin llegó a impartir una capacitación sobre ciberdelito y criptomonedas a policías en Santa Lucía. Las autoridades lo identificaron a través de registros de dominio y evidencia digital. La sentencia incluye además 5 años de libertad supervisada y una orden de decomiso más de 105 millones de dólares. El mensaje de la Fiscalía fue claro: la descentralización y la tecnología no son escudos frente a la ley. Y estas son otras noticias que también marcan el pulso del mercado digital en las últimas horas. En Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros abrió la puerta a revisar cómo deben clasificarse los llamados mercados de predicción. Son plataformas donde los usuarios toman posiciones sobre eventos del mundo real: elecciones, inflación, decisiones de tasas de interés o incluso conflictos geopolíticos. La discusión no es menor. Dependiendo de si se consideran derivados financieros regulados, simples apuestas o instrumentos híbridos, el sector podría operar bajo un marco legal claro o enfrentar nuevas restricciones. En la práctica, esto define si estos mercados pueden crecer institucionalmente o si seguirán en un terreno gris. Y detrás de eso hay una pregunta de fondo: ¿pueden los contratos basados en eventos convertirse en una herramienta financiera legítima dentro del sistema estadounidense? Y MetaMask, por su parte, amplía su oferta hacia acciones y fondos cotizados y tokenizados. En términos sencillos, significa que títulos tradicionales del mercado bursátil podrían representarse en formato digital sobre infraestructura blockchain. Esto no elimina a las bolsas tradicionales, pero sí cambia la forma en que se accede a esos activos: operaciones fraccionadas, liquidaciones más rápidas y alcance global. El desafío vuelve a ser regulatorio. Cuando una acción está tokenizada, hay que responder quién custodia el activo real, bajo qué jurisdicción opera y qué ocurre si el intermediario falla. La tokenización de valores adicionales ya no es una hipótesis, es una transición en marcha. En Nevada, autoridades estatales avanzaron en acciones de cumplimiento relacionadas con actividades que combinan criptomonedas y apuestas. El mensaje es directo:
Si un servicio digital entra en el terreno de juego regulado sin licencia específica, habrá intervención. Estados como Nevada tienen marcos muy estrictos en materia de apuestas y cualquier integración con activos digitales debe cumplir las mismas reglas. Esto refuerza una tendencia que se consolida. El argumento de innovación tecnológica no reemplaza la obligación de cumplir con la normativa financiera y comercial vigente. Y mientras en Washington se discute la regulación de las monedas estables, Hong Kong ya comenzó a recibir solicitudes formales de licencia para emisores de monedas estables. La estrategia es clara: establecer reglas primero para atraer capital y desarrollo tecnológico después. El esquema contempla requisitos de respaldo, supervisión y control de reservas. En otras palabras, quien logre ofrecer certeza jurídica en este segmento puede posicionarse como centro financiero digital en Asia. En un contexto donde las monedas estables funcionan como puente entre el dólar y el ecosistema cripto global, la competencia regulatoria también es competencia geopolítica. Y así cerramos la edición de hoy. El mercado atraviesa una etapa de presión de ajustes y de decisiones que no son menores. No se trata solo de precios que suben o bajan, se trata de regulación en debate, de modelos de negocio que se ponen a prueba y de autoridades que están redefiniendo los límites del ecosistema digital. Mientras algunos defienden estrategias de largo plazo en medio de pérdidas millonarias, otros enfrentan consecuencias penales por usar la tecnología con fines criminales. Al mismo tiempo, los reguladores avanzan, discuten o compiten por marcar el camino. Ese es el verdadero pulso del mercado, no solo la cotización del día, sino la estructura que se está construyendo alrededor de estos activos. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit Pulso Cripto en Primera Página Televisión, el canal de los negocios donde lo complejo lo hacemos.